Las calles de Minnesota todavía estaban cubiertas por una ligera capa de escarcha en esa mañana de invierno. Esteban, con sus manos marcadas por el tiempo y el arduo trabajo, empuñaba su escoba con determinación. Sabía que su humilde oficio era vital para mantener las calles limpias, pero también era su única fuente de sustento para Clara, su adorable hija de tan solo 8 años. La pequeña vivía con él en un diminuto apartamento, donde el calor de las paredes húmedas contrastaba con el amor infinito entre padre e hija. Mientras trabajaba, Esteban frecuentemente se perdía en pensamientos sobre cómo mejorar su vida y la de Clara. A pesar de las dificultades aplastantes, se enorgullecía de su honestidad y sus principios. Si no tenemos riquezas materiales, al menos tenemos nuestra integridad, repetía para sí mismo. Pero, ese día, algo increíble estaba a punto de suceder. Al barrer la acera frente a una joyería, un pequeño objeto brillante llamó su atención. Se agachó, sosteniendo entre sus manos una moneda que parecía sacada de un cuento de hadas. Era dorada, con grabados tan intrincados que parecían hechos por manos divinas. Esteban quedó fascinado, pero sabía que eso no le pertenecía. Necesito encontrar al dueño de esto, pensó con firmeza. Comenzó a mostrar la moneda a los comerciantes locales, pero nadie sabía de dónde provenía. Cada vez que contaba su hallazgo, lo recibían con miradas desconfiadas o comentarios sarcásticos. Un barrendero con una moneda así, debió encontrarla en la basura, fue el comentario áspero de un comerciante. Esteban, con el corazón apretado, continuó su búsqueda. Al final de la calle, encontró al anticuario señor Harold, un hombre excéntrico conocido por sus fascinantes historias. Al ver la moneda, Harold quedó impactado. Dios mío, Esteban. Esto no es una moneda común, podría valer millones. Escuché que pertenece a James, el coleccionista más rico de la ciudad. La revelación dejó a Esteban entre el miedo y la esperanza. Aún incrédulo, Esteban decidió seguir el consejo de Harold de intentar encontrar a James, aunque no sabía cómo sería recibido. Sintió una mezcla de ansiedad y determinación, mientras Clara, en casa, soñaba inocentemente con días mejores, sin saber que el destino de su familia estaba a punto de cambiar de manera profunda. La nieve caía suavemente sobre las calles de Minnesota mientras Esteban, con la moneda firmemente guardada en el bolsillo, caminaba hacia la imponente mansión de James. Las altas paredes y los portones de hierro parecían proteger un mundo distante de lo que él conocía. Respirando hondo, Esteban tocó el timbre. El sonido retumbó como un trueno en su pecho. Un guardia de seguridad de mirada fría y cejas fruncidas abrió la pequeña puerta del portón. ¿Qué quieres aquí?, preguntó con desdén, sus ojos examinando a Esteban de pies a cabeza, como si fuera un intruso. Necesito hablar con el señor James. Es sobre algo importante, respondió Esteban, intentando mantener la voz firme. El guardia soltó una risa cargada de ironía. El señor James no tiene tiempo para tratar con esto. Estaba a punto de cerrar el portón cuando Esteban, en un impulso desesperado, mostró la moneda. El brillo dorado se reflejó en la luz pálida de la mañana, congelando al guardia por un momento. Espera aquí. Incluso con la moneda, Esteban tuvo que esperar casi media hora bajo la nieve, sintiendo sus dedos entumecerse por el frío. Cuando el guardia regresó, trajo consigo a otro hombre, el asistente personal de James, un tal señor Bradley. Con un tono formal pero igualmente frío, Bradley lo escoltó dentro de la mansión, advirtiéndole, no causes problemas. Al señor James no le gusta que lo molesten. Al entrar, Esteban quedó impactado por el lujo que lo rodeaba. Candelabros de cristal colgaban del techo, iluminando un salón decorado con muebles dignos de un museo. Nunca había visto algo así. Aún así, mantuvo la cabeza en alto, decidido a cumplir su objetivo. En la sala principal, James estaba sentado en un sillón de cuero, examinando papeles mientras un ligero aroma a café llenaba el ambiente. Era un hombre elegante, de mediana edad, con cabello bien peinado y ojos penetrantes. Sin levantar la vista de los papeles,
Preguntó con un tono seco, ¿que lo trae por aquí? Esteban sacó la moneda del bolsillo con cuidado y explicó cómo la había encontrado. Con cada palabra, James parecía más intrigado. Finalmente, sostuvo la moneda, examinándola con una precisión casi científica. Un pesado silencio llenó la sala. Es cierto. Esta moneda forma parte de mi colección particular, dijo James, con la voz cargada de sorpresa. Pero, al girar la moneda para ver los detalles, James notó algo que lo dejó perplejo. Había una pequeña marca grabada en el borde, indicando que la moneda no se había perdido, sino que había sido cambiada intencionalmente por una réplica. Miró fijamente a Esteban. ¿Tiene idea de lo que esto significa? Confuso, Esteban negó con la cabeza. Significa que alguien intentó sabotear mi reputación, y usted podría ser la clave para descubrir quién lo hizo. James miró a Esteban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. La honestidad del barrendero era inspiradora, pero James sabía que, para resolver el misterio, necesitaría su ayuda. Hablemos más sobre esto mañana. Por ahora, lleve esta carta con mi sello. Le garantizará la entrada aquí sin problemas. Esteban salió de la mansión con sentimientos encontrados, alivio por haber cumplido su misión inicial e inquietud por el misterio que ahora parecía envolver esa moneda. No tenía idea de cuán transformador sería lo que estaba por venir. A la mañana siguiente, Esteban sostenía la carta con el sello de James como si fuera un pasaporte hacia un mundo que nunca había imaginado pisar. Al llegar a las puertas de la mansión, el mismo guardia de seguridad que antes lo había tratado con desprecio le permitió el paso sin cuestionamientos. Esteban entró, esta vez con pasos más firmes, pero con el corazón acelerado. James lo estaba esperando en su oficina, una sala lujosa repleta de libros antiguos, cuadros raros y un globo terráqueo ornamentado con piedras preciosas. No perdió tiempo en formalidades. Dijiste que encontraste la moneda en la calle, ¿puedes describirme exactamente dónde y cómo?, preguntó con un tono autoritario. Esteban detalló el momento en que vio la moneda brillando bajo la luz del sol, aunque no sabía cómo había llegado hasta allí. James escuchó con atención, su rostro serio. Esa moneda fue sustituida por una réplica en un evento benéfico. Quien hizo eso quería dañar mi reputación y, quizás, algo aún peor. James se inclinó en su silla, mirando a los ojos de Esteban. ¿Pero por qué la devolviste? Podrías haberla vendido y cambiado tu vida. La pregunta quedó flotando en el aire como una provocación. Esteban respondió con una honestidad que fue conmovedora. Aprendí de mi padre que lo que no es nuestro, no nos pertenece. Mi hija merece crecer sabiendo que el mundo aún tiene personas honestas. Sorprendido por la respuesta, James comenzó a relajarse. Por primera vez, esbozó una leve sonrisa. Tu integridad es rara. Pero, Esteban, esta moneda vale millones. Es parte de un legado. Y quien intentó quitármela no se detendrá aquí. James decidió recompensar a Esteban con un pago inicial, pero el barrendero lo rechazó. Afirmó que su intención era simplemente hacer lo correcto, no aprovecharse. La actitud de Esteban impresionó a James de una manera inolvidable. Mientras conversaban, el asistente personal de James, el señor Bradley, entró abruptamente en la sala con un sobre en las manos. Recibimos esto esta mañana, señor. Dentro del sobre había una fotografía de la moneda y una nota anónima que decía, si quieres tu colección intacta, prepárate para pagar caro. James quedó en estado de shock. Esteban, observando la situación, se dio cuenta de que estaba entrando en algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Comenzó a entender que su honestidad podría ser la clave para algo que cambiaría no solo su vida, sino también la de James. Necesito tu ayuda, Esteban, dijo James con una sinceridad poco común. Tal vez viste u oíste algo que ninguno de nosotros notó. Esteban, aunque dudoso, aceptó ayudar. No sabía exactamente cómo, pero sentía que su decisión sería transformadora.
Al salir de la mansión ese día, Esteban estaba dividido entre el miedo y la responsabilidad. Sabía que la moneda no era solo un objeto valioso. Era una pieza central en un juego peligroso que aún estaba por descubrirse. La nieve cubría Minnesota como un manto blanco mientras Esteban regresaba a la mansión de James nuevamente, esta vez con un propósito más definido. Al entrar, sintió el peso de lo que estaba por venir. James lo esperaba en una sala más pequeña, con una chimenea encendida. El ambiente era diferente, no había cordialidad, solo una tensión que hacía el aire más denso. James comenzó a hablar, su voz cargada de emoción. Durante años, he lidiado con personas que intentan destruir lo que construí. Esta moneda no es solo un símbolo de valor financiero. Representa la integridad de mi colección, que es mi legado. Hizo una pausa, mirando directamente a Esteban. Y alguien intentó destruirlo desde dentro. Esteban escuchó atentamente mientras James hablaba de Víctor, un antiguo empleado que fue despedido meses atrás por sospechas de robo. Víctor tenía acceso a información sobre la colección y podría estar involucrado en el intercambio de la moneda. Juró vengarse, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos, dijo James con un tono impactante. James entregó a Esteban un diario donde anotaba todas las interacciones sospechosas que había tenido con sus empleados. El nombre de Víctor aparecía varias veces, pero lo que sorprendió a Esteban fue otro detalle: había una referencia a Bradley, el asistente personal de James. ¿Por qué estaría él aquí?, preguntó Esteban, señalando el nombre a James. El millonario dudó antes de responder. Bradley fue recomendado por Víctor. Es posible que también esté involucrado. Esteban comenzó a observar más de cerca el comportamiento de Bradley en la mansión. Notó cómo el asistente evitaba mirar directamente a James y parecía incómodo cada vez que se mencionaba la moneda. Esto plantó una profunda duda en Esteban, pero sabía que necesitaba más pruebas antes de acusar a alguien. Esteban encontró una pista crucial, un pequeño trozo de papel en el suelo de la oficina de Bradley, con las palabras entrega completada y el dibujo de una moneda similar a la que encontró. Esteban llevó esto a James, quien se enfureció. Si Bradley está involucrado, eso significa que Víctor no actuó solo, dijo James, golpeando la mesa. Le pidió a Esteban que continuara investigando, pero que fuera discreto. Esteban, aunque reticente, aceptó. Sentía que estaba entrando en algo más grande de lo que imaginaba. Esa noche, mientras volvía a casa, Esteban reflexionó sobre cómo su vida había cambiado drásticamente en pocos días. Miró el cielo estrellado y pensó en Clara, esperando que lo que estaba haciendo pudiera traer algo bueno para ella. Pero el peso de la responsabilidad era profundo. Mientras dormía, Esteban recibió una llamada anónima. Una voz grave dijo: «Te estás metiendo donde no deberías. Déjalo o enfrentarás las consecuencias». La llamada se cortó antes de que pudiera responder, dejándolo alarmado y aún más decidido a descubrir la verdad. Esteban pasó la noche en vela, reviviendo la voz amenazante que resonaba en su mente. No sabía si aquello era solo una advertencia o una promesa de que algo peor estaba por venir. Pero una cosa estaba clara: retroceder no era una opción. Por la mañana, regresó a la mansión de James con una determinación renovada. Al llegar, fue recibido con un ambiente aún más tenso. James lo esperaba en su sala de reuniones, acompañado por Bradley y un pequeño grupo de empleados. La tensión era palpable, como si todos supieran que algo estaba a punto de explotar. James comenzó, con voz firme: «Hemos llegado al punto en que la verdad debe salir a la luz, cueste lo que cueste». Se giró hacia Esteban, quien presentó el pedazo de papel encontrado en la oficina de Bradley. El rostro del asistente personal palideció. «Esto es ridículo, ¿realmente va a creerle a un barrendero?», gritó Bradley, con una voz teñida de desesperación. James, sin inmutarse, reveló una evidencia aún más contundente: registros bancarios que mostraban transacciones sospechosas entre Bradley y Víctor.
Recibiste depósitos pocos días antes de que desapareciera la moneda. Explícame esto, exigió James, su voz cortante como una cuchilla. Bradley intentó negar, pero la verdad era increíble. Él y Víctor habían planeado sustituir la moneda por una réplica y luego venderla en el mercado negro, dividiendo las ganancias. Cuando Esteban encontró la moneda, el plan se derrumbó. Ahora, Bradley estaba acorralado. Mientras Bradley confesaba su participación, Esteban sintió una mezcla de alivio e indignación. No solo había expuesto una conspiración, sino que también se dio cuenta de lo cerca que estuvo de ser víctima de las consecuencias. Sin embargo, había algo que aún no tenía sentido. ¿Por qué dejaron la moneda en la calle donde yo estaba trabajando?, preguntó Esteban, mirando fijamente a Bradley. Bradley rió nerviosamente antes de responder. Era para incriminarte, idiota. Pensábamos que nadie creería en un barrendero, pero lo arruinaste al devolver la moneda. La sala quedó en silencio. Sus palabras fueron impactantes y dejaron a James visiblemente afectado. La policía fue llamada y arrestó a Bradley en el lugar. Antes de ser llevado, lanzó una última mirada desafiante a James. Esto aún no ha terminado, murmuró, dejando un rastro de tensión en el aire. Con Bradley fuera de escena, James agradeció sinceramente a Esteban. No solo salvaste mi reputación, sino que también demostraste que la integridad aún existe. No podría haberlo hecho sin ti. Las palabras de James fueron conmovedoras, pero Esteban sabía que el impacto de sus acciones iba mucho más allá de ese momento. Antes de irse, Esteban encontró un sobre misterioso en su abrigo. Dentro había una nota escrita a mano: aún te estamos observando. La nota no tenía firma, pero estaba claro que el peligro aún no había pasado. Mientras caminaba de regreso a casa, Esteban sintió que su travesía estaba lejos de terminar. Lo que había comenzado como un gesto de honestidad ahora lo había colocado en un juego de poder y conspiraciones que apenas comprendía. Aún así, no podía ignorar el hecho de que algo transformador estaba ocurriendo en su vida. Esteban se despertó a la mañana siguiente con una mezcla de alivio e inquietud. La nota anónima aún resonaba en su mente, pero decidió que no dejaría que el miedo controlara sus acciones. Al llegar a la mansión de James, fue recibido con un calor inesperado. James había organizado una pequeña reunión en su honor, con algunos de sus empleados de confianza y personas cercanas. Hoy no se trata solo de limpiar mi nombre o proteger mi colección, anunció James, sosteniendo la moneda dorada en sus manos. Se trata de reconocer que, en medio del caos, aún hay personas con una integridad impecable. Esteban, me devolviste más que un objeto valioso. Me devolviste la fe en la humanidad. Las palabras de James fueron inspiradoras, y Esteban sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Pero el momento más impactante aún estaba por llegar. James le entregó un sobresellado y le pidió que lo abriera. Dentro, había un cheque por una cantidad tan alta que Esteban necesitó varios segundos para procesar lo que veía. Esto es para ti, Esteban. Es más que una recompensa. Es una oportunidad para cambiar tu vida y la de tu hija, dijo James. Esteban, con una mezcla de incredulidad y emoción, intentó rechazarlo. Hice esto porque era lo correcto, no porque esperaba algo a cambio, dijo, con la voz temblorosa. James insistió, revelando algo aún más inolvidable. No solo quería darle el cheque, sino que también le ofreció un empleo en su empresa como supervisor de un equipo responsable de eventos benéficos. Quiero a alguien como tú liderando iniciativas que marquen la diferencia, explicó James, con una sonrisa sincera. Esteban aceptó, pero pidió algo a cambio. Si es posible, quiero usar parte de esto para abrir un centro comunitario. Mi vecindario necesita esperanza tanto como yo la necesité. James quedó impresionado por la humildad de Esteban y aceptó apoyarlo. En los días siguientes, Esteban usó el dinero para comprar una casa modesta pero acogedora para él y Clara. La niña, al ver su nuevo hogar, lloró de felicidad mientras sostenía las manos de su padre. Es como un sueño, papá.
Sabía que eras un héroe, dijo ella, con palabras que conmovieron profundamente a Esteban. Durante la inauguración del centro comunitario, algo inesperado ocurrió. Un hombre se acercó a Esteban con un sobre. Dentro había una carta anónima: aún te estamos observando. Sigue así, y obtendrás más de lo que imaginas. Esteban sintió un escalofrío recorrer su espalda. A pesar del misterio, la inauguración fue un éxito. El centro comunitario, llamado Esperanza Dorada, comenzó a ofrecer recursos y apoyo a trabajadores humildes como Esteban. Su historia inspiró a otros a creer que la honestidad y la perseverancia podían transformar vidas. Esteban terminó el día junto a Clara, mirando el cielo estrellado. Has cambiado nuestras vidas, papá, dijo ella, apoyando su cabeza en su hombro. Esteban sabía que, a pesar de los desafíos, ese momento era encantador y marcaría su vida para siempre. El sol brillaba sobre Minnesota mientras Esteban miraba el centro comunitario Esperanza Dorada, ahora lleno de vida. Personas de la comunidad, antes olvidadas, encontraron allí un refugio, una oportunidad para empezar de nuevo. Para Esteban, era imposible no sentir que su viaje hasta ese punto había sido algo transformador. James llegó al lugar para una visita sorpresa. Parecía diferente, más relajado, más humano. No solo cambiaste tu vida, Esteban. También cambiaste la mía. Me di cuenta de que la riqueza no tiene valor si no se usa para crear algo significativo, dijo, con una sonrisa sincera. Mientras caminaban por el centro, James reveló algo inolvidable. Había decidido donar una parte significativa de su fortuna para proyectos similares a Esperanza Dorada, usando a Esteban como inspiración. Quiero que esto se convierta en un movimiento. Tu historia merece ser contada al mundo, dijo, con un brillo en los ojos. Durante el evento, Clara, con su encantadora inocencia, subió al escenario improvisado y tomó el micrófono. Mi papá es el hombre más honesto del mundo. Me enseñó que hacer lo correcto siempre vale la pena. Gracias, señor James, por creer en él, dijo, arrancando lágrimas del público. La escena fue conmovedora, y James, tocado por la sinceridad de la niña, decidió sorprender aún más. Anunció la creación de una exposición itinerante llamada La Moneda de la Honestidad, con la pieza original como símbolo central. La exposición llevaría la historia de Esteban y el mensaje de integridad a diferentes ciudades. Antes de irse, James le entregó un pequeño regalo a Esteban, una réplica dorada de la moneda, con una inscripción personalizada que decía, para Esteban, cuyo corazón es más valioso que el oro. Esteban se quedó sin palabras. A partir de ese día, Esteban comenzó a trabajar como curador de la exposición, viajando para contar su historia e inspirar a personas donde quiera que iba. Se convirtió en un símbolo de esperanza, un hombre humilde que demostró que los actos de honestidad pueden generar impactos profundos y cambiar el mundo. En la última escena, Esteban y Clara estaban juntos en casa, planeando un viaje a la próxima ciudad donde se exhibiría la exposición. Clara, con su energía contagiosa, dijo, ¿qué sigue, papá? Esteban sonrió, mirando la moneda en sus manos. Lo que sigue, hija mía, es lo que decidamos hacer con las oportunidades que nos dieron. Esteban sabía que su vida había cambiado para siempre, pero, sobre todo, sabía que el legado que dejaría sería algo verdaderamente encantador. Espero que hayas disfrutado la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta aquí abajo qué te pareció la historia. Además, dejaré otra historia emocionante en la pantalla final para que la veas. Nos vemos en el próximo video.